Saludos a todos medicazos. En el día de hoy vamos a hablar de una de las glomerulopatías primarias más frecuentes en pediatría y también se presenta en la adultez. Se trata del síndrome nefrótico, así que entramos en materia. Esta temática se va a desarrollar primero con la definición, la epidemiología, la etiología y su clasificación, la principal glomerulopatías primarias, también los síndromes nefróticos secundarios, también tenemos las manifestaciones clínicas, laboratorios y fundamental, el tratamiento. Iniciamos definiendo qué es el síndrome nefrótico y es una de las glomerulopatías primarias más frecuentes en pediatría. Lo que sucede aquí es que hay un aumento de permeabilidad capilar glomerular a proteínas plasmáticas. Las proteínas se filtran, pasan a la orina y en un uroanálisis vamos a encontrar las proteínas elevadas. A esto se le llama proteinuria, que es mayor de 3,5 gramos sobre 24 horas, denominado rango nefrótico, a diferenciar de rango nefrítico porque los valores de rango nefrítico son inferiores. O sea que en el hospital, en urgencia, vas a escuchar usualmente que el paciente tiene proteinuria con valores nefróticos o como tal la proteína está en valores nefróticos y quiere decir que están por encima de estos valores que están aquí designados. También tenemos hipoalbuminemia que es por debajo de 3 gramos sobre decilitro. En la sangre la principal proteína que encontramos es la albúmina. Esta se filtra, por ende los valores disminuyen. Edema importante o generalizado. Puede ser local, en el cual encontramos en los miembros inferiores de los niños, de los adultos también. Generalizado, que también se manifiesta alrededor de los párpados, en la mejilla. Y también tenemos dislipidemia y lipiduria. Vamos a definir más adelante los procesos fisiopatológicos por el cual se manifiestan cada una de estas. ¿Sí? En la epidemiología tenemos que el síndrome nefrótico es 15 veces superior en niños que en los adultos. Hay una incidencia de 3 a 2 casos por cada 100.000 niños por año y la mayor parte de estos sufren una enfermedad de cambios mínimos que responden al tratamiento esteroideo. Se realizó un estudio en Colombia, en nuestro medio, entre los años 1960 y 2010, demostrando que el 15 al 30% de la etiología de las enfermedades crónicas en fase terminal fue como tal el síndrome nefrótico, siendo una de las principales glomerulopatías primarias. Para comprender el síndrome nefrótico es importante conocer la histología. Aquí tenemos un glomérulo en el cual se le realiza un corte transversal y nos da esta imagen ampliada. En esta imagen podemos encontrar desde la parte más externa un epitelio, el epitelio parietal, que rodea como tal a toda la estructura interna y en el medio de esta estructura y el epitelio parietal encontramos el espacio urinario donde se deposita el filtrado y encontramos posterior un epitelio visceral. El epitelio visceral está conformado por células llamadas podocitos. Son células altamente especializadas que le brindan soporte y estabilidad a los mismos vasos sanguíneos, a las asas capilares que conforman el glomérulo. Y estos podocitos tienen brazos. Estos brazos abrazan como tal a los vasos sanguíneos y estos brazos son las líneas azules que encontramos aquí. Cuando encontramos un síndrome nefrótico, se inician a borrar estos brazos que se le denominan pedícelos y de por ahí inicia la filtración de proteínas, ¿sí? Posterior encontramos una membrana basal, que es la que encontramos en rosado. Esta membrana basal se encuentra entre los mismos vasos sanguíneos y el epitelio visceral que está conformado por los pedícelos y podocitos, ¿sí? Posterior encontramos el vaso sanguíneo que está conformado por por un endotelio fenestrado, por ende encontramos estos huequitos aquí. A esto se le denomina endotelio fenestrado. Permite
la filtración, esta misma estructura, ¿sí? Y en el medio tenemos células mesangiales. Todo esto hace parte de una barrera. Y vamos a ver a lo largo de la explicación del síndrome nefrótico dónde se genera el daño dependiendo cada patología que afecta al glomérulo manifestando un síndrome nefrótico. Como pueden ver, aquí tenemos una imagen más ampliada de lo que habíamos mencionado. Primero tenemos los pedicelos. Posterior encontramos moléculas de nefrina de los mismos pedicelos que forman el diafragma de las hendiduras. Por aquí tiende a filtrarse cada vez que se daña poco a poco o se borran los pedícelos, o dependiendo de las patologías primarias que afectan a esto. Posterior encontramos la membrana basal y el endotelio, y aquí encontramos la sangre, que esta sería como tal ya el vaso sanguíneo. Todo esto está cargado con proteínas y tiene su carga que repelan diferentes aniones y también repelan a las proteínas que están cargadas contradictoriamente a esto, repeliéndola y evitando consigo la filtración de estos. La etiología como tal tenemos que se clasifica el síndrome nefrótico en congénito, aquel que se manifiesta menos de 3 meses, el infantil de 4 a 12 meses, y se considera en la niñez aquel que se manifiesta por encima de los 12 meses o de un año. Al igual tenemos la clasificación primaria o genética. ¿Sí? Hay un grupo de genes que afectan y predisponen a estas patologías. Al igual tenemos idiopáticos, secundaria, y también cuando se maneja el síndrome nefrótico se trata con esteroides. Y como tal, si responden o no responden, así se va a clasificar. Para ser más práctico, la patología de Robin nos los clasifica en glomerulopatías primaria, que sería nefropatía membranosa, enfermedades de cambios mínimos, que es aquella que se presenta en mayor medida en los infantes, glomerulosclerosis segmentaria focal y glomerulonefritis membranosa proliferativa, y también aquellas por depósito por IgA y otras, al igual enfermedades sistémicas que se ven más que todo en adultos, como la diabetes mellitus, amiloidosis, lupus eritomatoso sistémico, ingesta de fármacos como oro, penicilamina y demás, e infecciones como paludismo, sífilis, hepatitis y VIH. También el cáncer como el carcinoma, melanomas y misceláneas como alergias, picaduras y demás. Hay una relación genética en el síndrome nefrótico y los genes implicados en mayor medida es el NPHC1, también tenemos el 2, el PLC1, el WT1, que tienden a generar principalmente glomerulopatías primarias tales como las enfermedades de cambios mínimos, glomerulosclerosis segmental focal, también nefropatías membranosas, y en los países desarrollados, principalmente a los niños que sufren esta patología, se tiende a hacer un panel genético. Ahora, hablando de las principales glomerulopatías primarias que se manifiestan en el síndrome nefrótico, vamos a tocar cada una de ellas, vamos a hablar un poco con respecto a la histopatología y cómo se manifiesta, ¿sí? Primero tenemos la enfermedad de cambios mínimos. Esto es una identidad relativamente benigna, es aquella que representa una de las causas más frecuentes del síndrome nefrótico y se encuentra en un porcentaje de un 70 o 90% de los niños mayores de un año y está entre 1 a 7 años. Su mismo nombre dice que no hay cambios considerables, pero en el microscopio electrónico se evidencia que los pedícelos tienden a borrarse progresivamente y los podocitos a retraerse. Se ha dicho y hay estudios que han comprobado que se puede dar principalmente por el accionar citolítico de los mismos linfocitos T. Estos tienden o pueden responder a los corticoides y estos daños tienden a ser reversibles. Por ende es relativamente benigno. En esta imagen nos ilustra de una forma más considerable cómo se genera el borramiento y el desprendimiento de los pedícelos, y esto puede darse debido a las toxinas, citoquinas
y también se ha demostrado el accionar citolítico de los mismos linfocitos T. En un glomérulo sin afección podemos ver que las moléculas de adhesión, tanto los pedícelos, están debidamente en su lugar y progresivamente en el síndrome nefrótico estos tienden a retraerse y más avanzado a desprenderse. Y la barrera como tal de filtración tiende a dañarse y las proteínas y demás se tienden a filtrar. Por eso encontramos aquí que hay una proteinuria mayor de 3,5 que sería en un rango nefrótico. También tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Su mismo nombre nos dice, focal se le denomina porque puede afectar al principio solo algunos glomérulos y segmentaria porque puede afectar algunos penachos del mismo glomérulo, pero respetando a los demás restantes, ¿sí? Por ende se le denomina segmentaria. ¿Y qué sucede? Si esto tiende a evolucionar, puede haber inicio tanto medulares, posterior, global y compromiso cortical, al igual tubular, intersticial, vascular y hay necrosis de los podocitarias consigo. Por ende, aquí en este glomérulo vemos que hay porciones como tal que no encontramos los núcleos de los podocitos porque están afectados y dañados. Cuando esto evoluciona, encontramos un aumento de la matriz. Aquí no se visual, bueno, en este segmento sí se visualiza, pero encontramos un aumento de la matriz mesangial, obliteración de la misma luz, lo podemos ver, obliteración de la luz capilar y hay un depósito de las masas hialinas. A esto se le denomina hialinosis y góticas de grasas o de cúmulos de estos mismos. Como tal, este no es tan benigno como el anterior y el 50% de los pacientes que manifiestan glomerulosclerosis focal segmentaria a los 10 años aproximadamente pueden desarrollar lo que se le denomina como tal una nefropatía terminal. Con respecto a la nefropatía membranosa, vamos a encontrar que hay un engrosamiento de la membrana basal con depósitos subepiteliales principalmente de IgG4 y C3. Lo podemos ver aquí. Estas cosas negritas que vemos marcadas en este corte, esas son los depósitos. Entre el medio de cada uno encontramos algo característico que son las espinas. Esto hay que tener un ojo clínico o patológico para poder diferenciarlas, pero en este corte podemos deducir que está muy colorido, está muy grueso debido a que la misma membrana por los depósitos se engruesa y principalmente se debe a autoanticuerpos y el receptor principal de esto es la fosfolipasa A2. Así que esto es lo principal a retener con respecto a esto. Consigo la glomerulonefritis membranosa proliferativa. Lo que sucede aquí es súper sencillo. Hay una proliferación de las células mesangiales, las células que se encontraban en el medio alrededor de los mismos vasos, y induce al engrosamiento de la membrana basal, infiltración leucocitaria y acentuación de la misma arquitectura lobular. Esta es una de las que se presentan con menor medida y puede verse también a depósitos de inmunocomplejos como C3 y principalmente debido a la activación del complemento por medio de la vía alternativa. También realizamos mención a una de las principales causas del síndrome nefrótico secundario. En esto tenemos la púrpura de Shannon-Hennon. Vamos a encontrar principalmente vasculitis, la misma púrpura, amiloidosis, diabetes mellitus, poliarteritis nodosa, artritis reumatoide y granulomatosis de Wegener. Aquí tenemos una pequeña imagen y se frecuenta principalmente con antecedentes del tracto respiratorio superior, como Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Yersinia, Mycoplasma, también por virus tales como varicela, parvovirus y demás. El edema es una manifestación más común en el síndrome nefrótico. Hay dos teorías que explican esto, el underfilling y overfilling. El underfilling se traduce como tal porque hay la presencia de proteinuria, hay pérdida de proteína, hay hipoproteinemia debido a que hay una pérdida de albúmina, que es la proteína que más encontramos en mayor medida, lo que se traduce
como disminución de la presión oncótica intravascular, lo que genera el paso del agua al plasma, al intersticio, y consigo hay una depresión del volumen intravascular que genera aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también del péptido natriurético auricular, lo que genera retención de sodio y de agua, lo que se traduce como edema, que puede estar localizado o generalizado, como la anasarca. La proteinuria se explica debido a que hay un borramiento y desprendimiento de los pedícelos del podocito, generando aumento del tamaño de los poros, daño de la misma membrana y ahí consigo aumento de filtración. Las proteínas que se encuentran en la sangre salen al espacio urinario. Consigo aumentando la proteína en la orina y los valores normal, del mismo rango normal que encontramos aquí, aumentan a valores nefróticos. ¿Qué sucede aquí? Esto es lógico, porque si la proteína sale, hay una depresión de la presión oncótica y de volumen, y el hígado, esto manda una señal al hígado para que haya una síntesis de lipoproteínas para poder compensar esta pérdida. Y lo que vamos a encontrar es que hay aumento de lipoproteínas y la albúmina va a encontrarse disminuida. La hiperlipidemia se traduce como el aumento del colesterol total mayor de 200 miligramos sobre decilitros y triglicéridos mayor de 200 miligramos sobre decilitros. El daño y el borramiento de los pedícelos del podocito no solo traduce como pérdida de albúmina, también se traduce como la pérdida de la lipoproteína lipasa. Esta es una enzima que tiene una función importante en el metabolismo y transporte de las lipoproteínas y que genera, degrada los ácidos grasos libres y triglicéridos para después utilizarlo en el metabolismo energético. Como estos no se degradan, van a estar en el torrente sanguíneo generando aumento de estos. Estos pacientes, ¿cómo nos pueden llegar en urgencia? Principalmente la triada que debemos recordar siempre: proteinuria, hiperlipidemia, encontramos edema. Debido a esto lo detectamos por medio de los análisis, pero el edema es algo que nos podemos dar cuenta, ¿sí? Estos pueden estar asociados a hernia umbilical, inguinal, dolor abdominal, disnea, ascitis debido a una anasarca, un edema generalizado, cefalea, irritabilidad. También encontramos fatiga. Los exámenes de laboratorio que debemos enviar a estos pacientes es un uroanálisis, un hemograma, una función renal, función hepática, biopsia renal, y las indicaciones de la biopsia son muy claras. Tenemos que, si presenta falla tardía, para responder al esteroide, que es el tratamiento de elección. También cuando hay alto índice de sospecha, patología de base con un ojo clínico que solamente el tiempo y los especialistas como el nefrólogo lo pueden determinar, y la disminución de la función renal en pacientes que reciben inhibidor de calcineurina, y también la injuria renal, hematuria macroscópica, hipertensión arterial, edad de 1 año, menor de 1 año o mayor de 10, el síndrome nefrítico familiar y cuando estos son corticoresistentes, y también cuando hay hipocomplementemia de C3, que es debido a que hay depósitos de complemento. El tratamiento específico, Cadigo nos recomienda utilizar prednisolona como medicamento de primera elección con la dosis de 2 miligramos kilogramos día durante 4 semanas o 6 semanas. Al igual, aquí podemos utilizar la dosis de 60 miligramos metros cuadrados días. Esto debe ser todos los días durante el periodo determinado, ya sea 4 o 6 semanas. Posterior se realiza un neuroanálisis para determinar los niveles de las proteínas y si es negativo, la dosis se ajusta a 1,5 miligramos kilogramos días alternos, o sea, un día sí, un día no, durante un periodo de 4 semanas. Posterior se reevalúa y si es negativa la proteína,
se debe hacer una disminución progresiva de la dosis. Importante saber que los corticoides no se suspenden de repente o de golpe, porque esto puede generar insuficiencia suprarrenal y esto hay que evitarlo. Por ende, hay que generar una estimulación y esta se da por medio de la disminución de la dosis progresiva. Y el 90 al 80% de los niños son corticosensibles. En caso de que tengamos una glomeruloesclerosis focal segmentaria o, o proliferativa, es necesario saber que puede haber como tal una resistencia a estos medicamentos. En pacientes con recaídas infrecuentes, Cádigo nos recomienda utilizar prednisolona oral 60 miligramos metros cuadrados días o 2 miligramos kilogramos días, por lo menos 3 días. Alcanzar la remisión posterior a esto, la dosis se debe ajustar a 40 miligramos metros cuadrados días o 1,5 miligramos kilogramos días. Y esto debe ser días alternados, un día sí, un día no, por lo menos 4 semanas. Menciones importantes: los diuréticos se utilizan cuando hay un edema incapacitante, como derrame pleural, edema genital, ascitis y anasarca. La vacunación se menciona porque se está administrando en un paciente prednisolona o corticoides que generan inmunosupresión. Para evitar esto, las vacunas vivas se deben administrar en un periodo mayor o igual a 4 semanas previas al inicio de la inmunosupresión. Y aquí tenemos también, se hace mención importante a los desparasitantes como el albendazol. Estos pacientes que están en una zona aledaña, rural, es necesario desparasitarlo porque pueden tener, debido a la inmunosupresión del tratamiento, una invasión parasitaria como Ascaris lumbricoides y demás, y puede ser complicadas. Y dentro del tratamiento asintomático, se recomienda al paciente que no esté en constante reposo para evitar trombos y demás, y una dieta sódica y con proteínas vegetales. Aquí se denota las demandas de cada uno de estos, tanto en el sexo femenino como en el masculino, y con respecto a cada edad. Medicazos. Y por último tenemos un casito clínico. Nos llega un paciente de 14 años de edad, consulta por un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por edema en miembros inferiores, orina espumosa. Al examen físico impresiona un buen estado general, las tensiones arteriales en cifras normales, edema en miembros inferiores que es característico, un Golden 3/6, infrapatelar, índice de masa corporal de 23 kilogramos sobre metros cuadrados. Antecedentes de importancia: la mamita manifiesta que hace una semana presentó impétigo tratado actualmente y con mejoría. Y se solicitaron laboratorios y de los datos importantes de aquí rescatamos proteinuria, que está mayor de 3,5, nos dio 7 gramos días, y albuminemia 2,6 gramos días. Y también presenta una hipercolesterolemia que es de 408 miligramos sobre decilitros, y hay proteína 3 cruces. Quiere decir que hay pérdida de proteína, pérdida de albúmina y hipercolesterolemia. Dentro del caso clínico, arriba nos dice que hay edema, hay una orina espumosa. Esto suele pasar cuando hay proteína en la orina. Y dentro del examen físico hay un distractor que, bueno, dentro de la anamnesis, la mamita dice que presentó una infección, un impétigo que actualmente está tratado. Y esto tiende a confundir mucho a las personas porque suelen pensar, bueno, es normal pensar que posterior a una infección de piel o de garganta en los niños hay síndrome nefrítico, pero en este caso no hay hematuria ni orina color Coca-Cola, que suele pasar mucho cuando los niños tienen una infección y posterior a esto presentan un síndrome nefrítico. Pero la proteína está en valores nefróticos, la albúmina también, la hipercolesterolemia también, que es característico de esto. Entonces, podemos decir, medicazos, que estamos ante un caso de síndrome nefrótico. Así nos llegan los pacientes y no siempre tenemos
los exámenes a mano, también la anamnesis y también el examen físico nos ayuda grandemente. Por ende, debemos ser médicos con amplio conocimiento para podernos guiar en el diagnóstico. Y eso sería todo. Feliz día. Muchas gracias, medicazos. Gracias por escucharnos y próximamente vamos a montar los fines de semana videos en nuestra página de YouTube de farmacología, farmacología básica, para ir conociendo fármacos para nuestro internado y para nuestra vida médica. Les deseamos feliz día y bye bye.